Funciones. Definición. Es un tipo de relación de correspondencia que existe entre dos variables y la condición que a cada valor de la variable independiente que va a ser el dominio, en este caso que va a ser x, le corresponde un solo valor de la variable dependiente que es el rango, en este caso y. Los elementos para definir una función. Para construir una función es necesario tener dos conjuntos, dominio y rango, y la regla de correspondencia, como se ilustra en el siguiente diagrama. El dominio, como nosotros podemos observar, son los elementos que corresponden a la variable independiente que va a ser x, y y que corresponde, ¿no es cierto?, a la variable dependiente, en este caso rango. Entonces el dominio van a ser los valores que puede tomar x y el rango son el valor de la imagen, que son los valores que toma en este caso la variable y. La variable independiente es la que la que tiene, ¿no es cierto?, los valores que le asignamos. En cambio, la variable dependiente depende del valor que se le asigna a x para poder encontrar el valor de y. ¿Cuáles son las características de la función? El dominio es el conjunto de valores que puede asignarse a la variable independiente, para los cuales la función existe o está definida. ¿Qué es el rango? Es el conjunto de valores que puede tomar la variable dependiente de la función. En este caso, y quiere decir la imagen que se va a representar. Los valores positivos y negativos. Ceros de la función o intersección en el eje X. Intersección en el eje Y. Máximos, mínimos, concavidad. Hacia arriba o hacia abajo. Asíntotas horizontales y verticales. Ya más adelante iremos analizando cada uno de estos conceptos para que sean un poco más claros. ¿Cuáles son las clasificaciones de las funciones? Pueden ser de tipo algebraica y trascendente. Dentro de lo que es la parte de funciones algebraicas tenemos la polinomial, la racional y la irracional. Dentro de la trascendente tenemos la trigonométrica, logarítmica y exponencial. La función algebraica es aquella que puede expresarse con un número finito de sumas y diferencias, múltiplos, cocientes y radicales que tiene. Aquí tenemos, por ejemplo, x a la n. Algunos ejemplos son: la primera función, f de x es igual a 3x más 2 más, ¿no es cierto?, 5x menos 8. G de x es igual a x más 2 menos x menos 6. Otra función, h de x es igual a 2x menos 3 sobre x al cuadrado más 1. La siguiente función, f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 2 todo elevado a la 1/5, que también la podemos transformar de potencia a raíz, que me quedaría la raíz la función f de x es igual a x al cuadrado menos 4x más 2, la raíz en este caso de índice 5. Como podemos observar, aquí tenemos varios tipos de funciones, ya las vamos a ir analizando, que a partir solamente de su estructura nosotros podemos reconocer qué tipo de función es, igual gracias a su gráfico, que vamos a hacer igual más ejercicios en GeoGebra para que podamos ir comprendiendo estos conceptos. La función polinomial. Las funciones polinomiales tienen la siguiente notación, ya f de x es igual a sub n elevado a x a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1, y así va a ir subiendo, ¿no es cierto?, y descendiendo en este caso lo que son las variables y los coeficientes reales de grado n. Ya vamos a ver, como digo, más ejemplos para ir analizando cada una de estas. La función racional es aquella que puede escribirse como cociente de dos polinomios. De modo específico, una función racional, si tiene la forma, siempre va a estar escrita en forma de fracción, como vemos aquí. F de x es igual a P de x sobre Q de x, donde Q de x tiene que ser diferente de 0. Esta parte, ¿no es cierto?, es muy importante cuando hablamos de una función polinomial, porque justamente si es que tenemos aquí el 0, nos va a dar una indeterminación en ese punto, quiere decir que ahí se va a trazar una asíntota. La función irracional. Las funciones irracionales son aquellas cuya expresión matemática f de x representa un radical. En este caso, f de x es igual a la raíz n, ¿no es cierto?, de g de x, donde g de x es una función polinomial o una función racional. Si n es par, el radical está definido para g de x mayor o igual que 0.
así que a los efectos de calcular el dominio de f de x que contenga un radical, habrá que imponer la condición anterior al conjunto de elección. La función trascendente. Son todas aquellas funciones que además de contener operaciones aritméticas básicas contienen los operadores trigonométricos, logaritmos y exponenciales. Por ejemplo, f de x es igual a 2 seno de x más 4. Otra función g de x. G de x es igual al logaritmo natural de x al cuadrado más 1. O h de x, donde h de x que es igual a 2 elevado a la x. Formas de representar la función. En forma de enunciado. Por ejemplo, el área de un círculo es igual a pi por radio al cuadrado. Esto es una ecuación, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que esta es la fórmula para encontrar el área del círculo. Esto, como estamos indicando aquí, es la fórmula que nos indica la ecuación que nosotros vamos a trabajar, o podemos decir la función. En este caso, ¿no es cierto? Tenemos primero que realizar la tabla de datos y con los valores que tiene el radio, ¿no es cierto? Reemplazando aquí este valor, lo que vamos a obtener es el área, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que nosotros tenemos aquí, de acuerdo al radio que vayamos a ir ocupando, ¿no es cierto? Radio 1, radio 2, vamos a ir obteniendo el área del círculo que nosotros queremos identificar. Las formas de representar una función. Gráfica o geométrica. Aquí, como ustedes pueden observar, tenemos, ¿no es cierto?, la forma gráfica, que como estaba comentando anteriormente, ¿no es cierto?, primero vamos a elaborar la tabla de valores. Luego de elaborar la tabla de valores, lo que nosotros vamos a representar son los valores de x, que son los que están en el eje horizontal, y, ¿no es cierto?, y, que en cambio es para el eje vertical. Cuando nosotros ponemos el valor de x, la imagen que se representa o el valor que obtiene, ¿no es cierto?, en este caso el rango, es el que nosotros representamos en los puntos. Unimos los puntos y ahí vamos dando forma a la gráfica. Otra forma de representar la función es a través de los diagramas. Entonces aquí tenemos, ¿no es cierto?, el dominio y el rango. Aquí la regla de correspondencia en este caso va a ser A igual a pi por radio al cuadrado, ¿no es cierto? Esta es la regla de correspondencia que tiene en este caso esta relación que hay aquí. Entonces, dependiendo de los valores del radio o de la variable independiente, que en este caso va a darse lo que es la imagen o el rango que corresponde a la variable dependiente, en este caso que es y. La función lineal como caso particular de una función polinomial. Las funciones lineales representan gráficamente una recta y ellas son de la forma f de x es igual a m de x más b, donde m es la pendiente de la recta y b es el valor de la ordenada al origen o intersección con el eje y. Entonces, como nosotros decimos aquí m, ¿no es cierto? M que decimos que se llama pendiente, ¿no es cierto? Viene a ser esta inclinación que tiene la recta. Entonces, aquí nosotros vemos que este de aquí, ¿no es cierto?, justamente la pendiente la encontramos con la resta de lo que son, ¿no es cierto?, el punto, en este caso, y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿no es cierto? Entonces, aquí, como decimos, es la inclinación que existe en esta recta. Entonces, esta es la pendiente, ¿ya? La inclinación que existe. Si es que nosotros sacamos la pendiente en otro punto, igual nos va a dar el mismo valor, ¿ya? Porque la pendiente no varía. En el caso de que, ¿no es cierto?, de que la función sea y igual a b, entonces la pendiente es 0. En este caso no habrá inclinación y por eso se trazaría, ¿no es cierto?, una línea paralela a lo que es el eje de x en este caso. La función identidad es otro tipo de función lineal, ¿no es cierto?, en la cual la gráfica, como ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, pasa por dos puntos que siempre van a ser, en este caso, como ustedes lo pueden observar, x es igual a y. Quiere decir que los mismos valores para x se van a dar en la imagen. Entonces, 1, 1, 2, 2, 3, 3. Entonces, aquí estamos viendo que el mismo valor que toma x toma y, por eso es una función identidad. La función cuadrática. Las funciones cuadráticas son aquellas que su característica principal es de grado 2 y son de la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a, b y c son números reales diferentes de 0.
Si B es igual a 0 o C es igual a 0, entonces la función es incompleta y tiene la forma f de x es igual a ax al cuadrado más bx, una función mixta, o f de x es igual a ax al cuadrado más c, que es una función pura. Siempre que nosotros hablamos de una función lineal, su gráfica va a ser una línea recta, por eso le decimos función lineal. En cambio, cuando hablamos de una función cuadrática, siempre su gráfica va a ser una parábola y puede ser cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo, de acuerdo a las características de lo que tenga en este caso la función. La función exponencial. Las funciones exponenciales generalmente tienen la forma de f de x es igual a la x. Como nosotros podemos observar, la x siempre va a estar en el exponente cuando nosotros hablamos de una función exponencial, donde a se llama la base, en este caso, ¿no es cierto? A va a ser la base y es una constante y x es el exponente y es la variable. Siempre cuando hablamos de una función exponencial, la x va a estar en el exponente. La definición de una función exponencial exige que la base sea siempre positiva y diferente de 1, porque nosotros sabemos aquí que todo número, que el 1 elevado a cualquier potencia nos va a dar el 1. Entonces, por eso nos pide esta condición que sea siempre diferente. Ya, el dominio de una función exponencial está formado por el conjunto de los números reales y su rango está representado por el conjunto de los números positivos. Con base en esto observamos las propiedades. 1. La función existe para cualquier valor de x. 2. En todos los casos la función pasa por un punto fijo 0 con imagen 1. 3. Los valores de la función son siempre positivos para cualquier valor de x. 4. La función siempre es creciente o decreciente para cualquier valor de x dependiendo de los valores de la base a. La función es creciente si a es mayor que 1 y es decreciente si, en este caso, a es menor que 0 y mayor que 1. 5. El eje X es una asíntota hacia la izquierda si A es mayor que 1 y hacia la derecha si A es menor que 1. A continuación vamos a ver algunas gráficas de las funciones exponenciales. Aquí tenemos una gráfica de una función exponencial creciente cuando A es mayor que 1. Entonces, como nosotros podemos observar, la función, ¿no es cierto?, crece, la función va aumentando. En el segundo caso, ¿no es cierto?, es una función decreciente porque de los valores más altos va a ir disminuyendo porque aquí en este caso A es menor que 1. Vamos a añadir igual otros videos en los cuales vamos a ir desarrollando las gráficas de las funciones, la tabla de valores. Entonces, por favor, para ir igual revisando los materiales que se van a ir subiendo.